está en un sitio un poco particular, porque no está entre los países que han pedido el rescate, como es el caso, por ejemplo, de Grecia, de Portugal y de Irlanda, y no está en los países que no necesitan rescate, ¿verdad? Como es, no sé, Francia, evidentemente Alemania, Bélgica, etc. Está en una situación que es como sería el purgatorio, ¿verdad? Es la situación en la que se encuentra Italia y España con una situación aún más grave, que es a borde de pedir el rescate, pero tratando, en el caso del gobierno español, tratando de evitar los inconvenientes políticos en particular que acarrearía ese pedido de rescate. De hecho, el sistema bancario sí ha pedido una ayuda importante, que es prácticamente un rescate de 100.000 millones de euros, que es lo que se está actualmente atribuyendo ya, ¿eh? Pero ¿cuánto tiempo va a poder resistir España antes de pedir un rescate? Esta es una gran pregunta que hoy día todo el mundo se hace. Bueno, por una parte, la imagen de España. En este momento España, curiosamente, digamos, y cuando no es el país que se encuentra en la peor situación, pues ya sabemos que el país que se encuentra en la situación más desesperada o más grave estructuralmente es Grecia, pero España es un poco el paradigma de lo que no funciona, ¿eh? Recuerda que durante la campaña electoral en Estados Unidos, hace poco, tanto el candidato republicano Romney como el propio Obama citaron a España como el ejemplo de lo que no hay que hacer. No citaron a otro país, no citaron a Grecia, no citaron a Portugal, no citaron a Italia, citaron a España, ¿verdad? Quizá porque España tiene como, hasta ahora tenía una imagen de un milagro económico, de un éxito económico, digamos, una capacidad para haber salido de una situación que fue durante decenios extremadamente difícil, ¿no? En cambio, ahora la imagen de España es la imagen del repulsivo. Nadie quiere ser como España. Por otra parte, la imagen del gobierno español. Ha habido hace poco una clasificación, un ranking establecido en Europa de los ministros de Economía, por ejemplo, ¿eh? El señor de Guindos llega en último lugar, es decir, para, digamos, los economistas europeos, el ministro de Economía español es el peor de todos, ¿no? Y la mayoría de los observadores, que no son para nada progresistas, sino que son ellos mismos partidarios de las políticas que se están llevando a cabo, políticas de austeridad, políticas de recortes, políticas neoliberales, el gobierno español es el más torpe de todos, ¿eh? El que peor lo está haciendo, ¿eh? Y que está agravando la situación. Por último, los movimientos sociales. La imagen que se está difundiendo en Europa es que hay una combatividad que va creciendo, no solo de los movimientos sociales, sino sencillamente de la población, ¿eh? Es decir, empezó con los indignados, evidentemente que tuvo repercusión internacional, y pasó luego por las diversas categorías de ciudadanos que se veían afectados por los recortes, en el sector de la salud, en el sector de la enseñanza. Ahora se está dando un gran eco a la resistencia, por ejemplo, de los trabajadores de la salud, los médicos mismos en Madrid, que se resisten a la privatización de 6 hospitales, en fin, y esto tiene una repercusión internacional. El error está en esa obediencia. El hecho de que el gobierno sencillamente español, ya lo había hecho el gobierno del PSOE a partir de mayo del 2010, pero el gobierno del PP
está aplicando las políticas que se determinan en Berlín, que determina el Banco Central Europeo, que son políticas de recortes, políticas de disminución del papel del Estado, ¿verdad? Y no tiene ningún tipo de imaginación, de creatividad, de capacidad de insubordinación hacia esas políticas que no son las únicas que se están implementando en el mundo. Hay que decir, a pesar de todo, que el propio presidente del gobierno, aliado al señor Monti y aliado al presidente francés, han tratado de frenar esas presiones alemanas, pero no lo han conseguido, en definitiva. No le han plantado suficientemente cara a la señora Merkel. Y de hecho estas políticas no funcionan, evidentemente, porque al haber menos actividad, al haber más recortes, hay menos actividad. Si hay menos actividad económica, hay menos tasas, hay menos impuestos, el Estado no consigue, evidentemente, retribuirse y por consiguiente tiene de nuevo menos posibilidades de realizar su presupuesto y tiene que seguir haciendo recortes. Es una especie de círculo vicioso y yo decía, no es la única política que se está haciendo en el mundo. Estados Unidos no reacciona de la misma manera, está haciendo una política de tipo neokeynesiano, es decir, una política en la que el Estado pues utiliza el dinero que él mismo crea para irrigar la economía con centenares de miles de millones de dólares que se integran en la economía y que permiten evidentemente a la economía de funcionar, aunque aumente la deuda, cosa que en Europa no está permitido. Japón también está haciendo una política de inyección de liquidez en la economía y no de recorte y de austeridad. Por otra parte, los que conocen la historia de la economía saben que cuando hubo la crisis del 29, la primera reacción de los gobernantes, el presidente Hoover, que gobernaba en aquel momento Estados Unidos, hizo una política de restricción de crédito, una política de restricción precisamente de los presupuestos. El resultado fue una explosión del paro, que solo se pudo resolver cuando fue elegido Roosevelt y aplicó la política que le aconsejaba Keynes, precisamente, una política al contrario, de gastar dinero del Estado para crear de nuevo una actividad económica y ella misma puede redinamizar el conjunto de la economía. Igual ocurrió en Europa, cuando el canciller Bröning en Alemania, precisamente después de la crisis del 29, hizo una política de restricciones que provocó la explosión absoluta del paro e hizo llegar al poder al partido nazi, que prometía una política de inversiones del Estado, precisamente creando trabajo cuando la norma era un paro colosal. O sea que no hay ningún ejemplo en la historia económica que en una crisis como esta se haya podido salir con políticas de restricción. Último elemento que añado es que actualmente no hay no hacen el mismo análisis el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central Europeo, que obedece a las consignas de Berlín, exige estos recortes, estos ajustes y esta austeridad, mientras que el Fondo Monetario dice que estos ajustes y esta austeridad van a curar al enfermo, pero lo van a matar, evidentemente. El enfermo va a morir curado, pero se va a morir. Entonces, el propio Fondo Monetario está pidiendo que se dé más tiempo a los países y que no se sea tan exigente. La prueba lo ha conseguido con Grecia, donde la BCE pedía que Grecia redujese la parte de su deuda, la parte del PIB, en función del PIB, y que en realidad hasta 2017 y el Fondo Monetario Internacional acaba de obtener que finalmente se le dé hasta 2020 para poder reducir precisamente su presupuesto y que ya no sea tan elevado con respecto al PIB. En la historia económica, ¿cuáles son? ¿Cómo se sale de esta situación? En realidad, solo tenemos tres maneras de salir de esta situación. En el caso de Europa es un caso un poco particular y hablaremos de ello, si quieres, en función de tu pregunta. Pero, digamos, solo hay tres maneras.
las experiencias lo muestran, se sale mediante la guerra. La Segunda Guerra Mundial es una salida de la crisis del 29, si quieres, una gran guerra. Bueno, será la guerra de Irán una especie de guerra mundial localizada esta vez en Oriente Próximo y no en Europa para salir de esta crisis general en la que estamos. No lo sabemos. Segundo, se sale mediante la hiperinflación, es decir, una inflación alta que evidentemente absorbe la deuda. Si tú debes 1.000 euros y si el euro es un euro fuerte, te cuesta mucho ganarlo, pero si el euro es débil y por consiguiente lo ganas fácilmente, tu deuda en vez de pagarla en 20 años la pagas en 3 años. Y tercera manera, simplemente haciendo default, es decir, no pagándola. Tanto el país se declara en quiebra y no lo paga. La historia de la deuda externa de los países está llena de ejemplos de países que no pagaron. Países no forzosamente del tercer mundo. España durante el siglo XX 2 veces por lo menos se declaró en quiebra y no pagó su deuda. Francia en el siglo XX se declaró 3 veces en quiebra y no pagó su deuda. Y así muchos países. Mire, en cierta medida Grecia hoy día paga su deuda, pero los acreedores tienen que aceptar que en vez de pagar 100% solo pague 40%, ¿verdad? Entonces, ninguna de esas 3 soluciones actualmente son contempladas en Europa. Entonces está la otra, porque claro, en Europa, por ejemplo, España, un país como España, no puede fabricar moneda para inyectarlo en la economía. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de fabricar moneda, porque la fábrica de la moneda en Europa la hace el Banco Central Europeo. Los países de la Unión Europea en la zona euro no tienen banco central, en el sentido de que un banco central es quien crea la moneda. Entonces, evidentemente no tienen esa posibilidad y la cuestión se plantea, ¿hay que salirse de Europa? Bien, la ventaja de salirse de Europa es que sí se podría tener de nuevo una moneda no fuerte, que facilitaría las exportaciones y por consiguiente dinamizaría la economía. ¿Quién lo hizo? ¿Hay algún precedente? Sí, Argentina. Argentina hasta el año 2000-2001 tenía el dólar como moneda nacional y se decidió la desdolarización porque estaba en una situación de crisis y de gran deuda y se salió, se volvió a adoptar el peso tenía un valor muy inferior al dólar, las exportaciones argentinas se dinamizaron de manera muy importante y ahí tenemos en los últimos 10 años Argentina ha crecido a 7, 8 y 10% por año, ¿verdad? Pero el costo de esto sería muy, muy alto porque la deuda sigue siendo en euros. Y si tú tienes de nuevo la peseta frágil, en fin, de poco valor, al cambio, entonces te da una proporción muy importante, ¿verdad? Por otra parte también, la duración del pago de la deuda puede ser muy larga. Lo vemos también con Argentina. Hay sanciones actualmente, pero no cabe duda de que esa solución es una de ellas. Otro inconveniente es que la sociedad no lo desea. Si tú haces una encuesta en España y preguntas, ¿quiere usted regresar a la peseta?, no encontrarás una mayoría de ciudadanos dispuesta a ello. Grecia, por ejemplo, donde esta cuestión se planteó en las 2 últimas elecciones, el 70% de los griegos está a favor del mantenimiento del euro, aunque está en contra de las medidas de austeridad muy legítimamente. Absolutamente, algo que se puede obtener, pero que en realidad se puede cambiar todo con voluntad política, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay muy poca voluntad política, pero por ejemplo, los gobiernos de la zona euro podrían decir, bueno, vamos a cambiar los estatutos de la BCE, y la BCE va a tener que prestarle a los estados, como hacían antes los bancos centrales, y va a tener, a partir de ese momento, que asumir la deuda de los estados, como hacían antes los bancos centrales. Lo que ocurre es que Alemania, que es evidentemente el socio fuerte
de esa asociación no lo desea en absoluto e impone sus propias reglas. Entonces tienes un problema que evidentemente no es económico, siempre es político. Y el problema político principal es que no hay voluntad política por parte de los dirigentes europeos, de los gobiernos de la zona euro, para cambiar las cosas. El resultado es que se sacrifica a los ciudadanos, porque como no se puede devaluar el euro, se devalúa al ciudadano, se devalúa el trabajo, por ejemplo, se devalúa la sociedad. España, desde que entró en crisis, debe haber perdido como valor, digamos, debe haber perdido entre el 15 y el 20%. Es decir, que hoy día un euro en Alemania, un euro alemán, digamos, vale como 15-20% más en España que en Alemania, aunque es el mismo euro. Pero tú con un euro compras muchas menos cosas y, por ejemplo, mucho menos trabajo en Alemania que en España. O sea que el país se ha devaluado, cuando en realidad lo que habría que devaluar es la moneda. Entonces, y esta situación, por otra parte, no la han creado los ciudadanos, la han creado, por una parte, los bancos, con el hipercrédito que estuvieron dando de manera totalmente irresponsable durante los años 90 y los años 2000, y por otra parte unas políticas neoliberales que hicieron que ya el Estado no tenía dinero, ¿verdad? Porque nos dicen ahora, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Oiga, pero ¿quién ha vivido por encima de sus posibilidades? Aparte 4 políticos corruptos, pero ¿quién ha vivido por encima de sus posibilidades? Lo que ocurre es que al Estado, con políticas fiscales que hicieron que se bajaron los impuestos a los que podían pagar impuestos, o sea, a las empresas y a los ricos, ¿verdad? A partir de ahí, el Estado tuvo menos recursos y evidentemente tuvo que endeudarse para seguir haciendo una serie de compromisos, y en particular para seguir asegurando el Estado social. Y entonces ahora nos dicen sí, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, lo que ha ocurrido es que el Estado no ha hecho su trabajo imponiendo como debía de haber impuesto a las grandes empresas y a los más ricos de los ciudadanos, que tenían que haber pagado los impuestos necesarios, y entonces el Estado no se hubiese endeudado. Y ahora, digamos, la crisis es un pretexto para construir este Estado pequeñito, este Estado sin estado de bienestar, que es el sueño de la ideología neoliberal, la privatización integral, y que los ciudadanos más frágiles pues soporten, digamos, las dificultades de la vida sin ningún tipo de solidaridad del resto del conjunto nacional. Pero entonces, ¿para qué sirve vivir en una nación y en un país si no hay solidaridad entre los nacionales de ese país? ¿Entiende? ¿Qué sentido tiene palabras como soberanía o como independencia? Entonces, si en realidad no hay solidaridad ni del Estado hacia los ciudadanos, ni de los ciudadanos entre ellos.